Comenzaré con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En su artículo segundo nos dice que la nación está compuesta pluriculturalmente y ésta se sustenta originalmente en los pueblos indígenas. En el apartado A de este artículo nos dice que se compone de 8 fracciones en el cual se garantiza la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas. En su apartado B se compone de 9 fracciones en el cual establece medidas que tiene que tomar el Estado, los municipios y la Federación con la finalidad de promover la igualdad de oportunidades entre estos y la no discriminación. En su artículo tercero dispone que se atenderá a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura. El artículo 4 dice que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de bienes y servicios que nos da el Estado. Ahora hablaremos sobre las leyes. La ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas tiene el objeto de definir, normar, diseñar, establecer programas y proyectos, así como estrategias y acciones públicas para garantizar el ejercicio y la implementación de los derechos de los pueblos indígenas, así como la Ley General de Desarrollo Social se sujetará de los principios de respeto a la diversidad y la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas. La Ley General de Desarrollo Sustentable, que habla sobre el impulso a la cultura y también sobre la productividad de los pueblos indígenas. La Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México, que tiene como objeto reconocer y regular los derechos de los pueblos y comunidades indígenas originarias. Ahora, en este momento hablaremos sobre el convenios y tratados internacionales que se fueron realizando. El Convenio sobre los Pueblos Indígenas y Tribales, hecho en 1957, nos habla sobre la evolución del derecho internacional en este año y los cambios que ha tenido la situación de los pueblos indígenas y tribales en todas las regiones del mundo. La Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas nos habla sobre la importancia de tener pueblos indígenas en las Américas y su inmensa contribución al desarrollo plural y la diversidad cultural de nuestras sociedades. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en la cual afirma que los pueblos indígenas son iguales a todos los demás pueblos, y también reconoce al mismo tiempo el derecho de los pueblos a ser diferentes y a considerarse a sí mismos y a ser respetados como tales. En la doctrina que elegí vamos a utilizar el libro Los pueblos indígenas, jurisprudencia del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, hecha por el autor Ariel Dulitsky, en el cual nos habla de cómo en las regiones del mundo existen diversos pueblos y comunidades indígenas a las cuales no se les respetaban estos derechos y cómo es que al paso de los años se le fueron garantizando a cada una de estas regiones, a cada una de las comunidades indígenas estos derechos. Ahora en nuestra sentencia utilicé el caso de la comunidad Yaqui Axa versus Paraguay, que fue una sentencia del año 2005 y fue del día 17 de junio. En esta nos habla que el 17 de marzo del 2003 la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos sometió ante la Corte Interamericana una demanda contra el Estado de Paraguay, ya que no se les respetaban a la comunidad indígena Yaqui Axa los derechos de la vida, garantías judiciales, derecho a la propiedad privada, protección judicial y así también como el derecho del niño. A lo que se argumenta que la comisión alegó que el Estado no ha garantizado el derecho a la propiedad ancestral de la comunidad indígena y sus miembros, ya que desde 1993 se encontrarían en tramitación de la solicitud de reivindicación territorial de la citada comunidad, sin que se haya resuelto satisfactoriamente de acuerdo con lo manifestado en la comisión en su demanda. Lo anterior ha significado una imposibilidad de la comunidad y sus miembros de acceder a la propiedad. A lo que la resolución es que el Estado deberá identificar el territorio tradicional de los miembros de la comunidad indígena Yaqui Axa y entregárselos de manera gratuita en un plazo máximo de 3 años, condenados a partir de la notificación de la presente sentencia. En un plazo